Le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a presentar una serie de mensajes sobre las iglesias en las cuales el Señor Jesús les envió una carta muy personal a cada una de ellas. Entiendo que no es la primera vez que usted va a escuchar un mensaje de la iglesia a Éfeso, por ejemplo, pero le hemos pedido al Señor y esperamos que una o dos cosas que usted aprenda el día de hoy a través de la palabra tan vasta de nuestro Dios, que sean significativas en su vida. Y eso es lo que procuramos con la ayuda del Señor. Capítulo 2, y vamos a leer alternadamente, si alguien toma el micrófono, del versículo 1 al versículo 7. Leeré yo el primer versículo y ustedes versículo 2 y así sucesivamente para culminar en el versículo 7. Dice la palabra del Señor en el primer versículo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el Señor. Ocupe su lugar, amado hermano, y vamos a introducirnos en la Escritura en esta hora. Este mensaje le hemos titulado de dos maneras: simplemente Carta de Jesucristo a Éfeso. Ese pudiera ser un buen título: Carta personal de Jesucristo a Éfeso. También otro título puede ser Éfeso, cuando la flama del amor se extingue. Éfeso, cuando la flama del amor se extingue. Si yo hiciera una pregunta en esta hora y yo preguntara qué significa para usted ser un cristiano, ¿qué respondería? Si salgo yo a las calles de esta ciudad y pregunto a la gente qué significa ser un cristiano, no dudo que recibiríamos toda clase de respuestas. Cada quien tiene su opinión de lo que es el significado de ser un cristiano. Lo triste es de que el significado de ser cristiano se ha venido diluyendo, se ha venido degenerando con el tiempo. Dijo un predicador: parece que el significado de la palabra cristiano hoy en día se ha reducido a casi nada. Y se ocupa de tantas maneras que cualquier persona hoy en día puede llamarse cristiano. Simplemente por el hecho de vivir en una nación donde con libertad se puede practicar el cristianismo. Alrededor del mundo, si usted viaja, le pueden decir: usted viene de Estados Unidos, usted debe ser un cristiano. Sin embargo, los cristianos somos los que estamos unidos a Dios por medio de la salvación que obtenemos por Jesucristo, a quienes Dios ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad que es Jesucristo.
Los cristianos estamos íntimamente ligados, unidos a Dios por medio del que proveyó la salvación, Jesucristo. Pero la característica suprema, hermanos, de un cristiano es amor a su Señor. Es mostrar ese amor que hemos recibido porque Él nos amó primero. Estando aún nosotros muertos en nuestros deleites, en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. El Señor nos amó primero. Y entonces ahora la característica suprema de todo cristiano debe ser amor por su Señor y Salvador. Cuando se le pidió al Señor Jesús que dijera cuál era el mayor de los mandamientos de la ley, Él respondió rápidamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo el Señor. Así es que desde ahorita ya estamos hablando acerca de que el amor es primordial en la relación del cristiano con su Dios. Aunque el amor al Señor Jesucristo siempre estará presente en los verdaderos cristianos, en ocasiones puede fluctuar en su intensidad. Los cristianos no siempre amarán al Señor Jesús con todo su corazón, con toda su alma. No siempre tenemos la habilidad de amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, aunque deseamos, aunque deberíamos. Y en ocasiones el pecado nos aleja o resfría ese amor por el Señor, resfría también mostrar ese amor hacia nuestro prójimo. No hay mejor ilustración en las Escrituras de la seriedad de permitir que mengüe el amor a Cristo que en esta carta que el Señor Jesús personalmente le dictó a Juan el teólogo y que fuera enviada a la iglesia en Éfeso. Las 7 iglesias mencionadas en esta serie de mensajes que estaremos viendo a partir de hoy fueron iglesias que están mencionadas en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, pero estas eran iglesias reales que existieron en el primer siglo. Y de alguna manera estas 7 iglesias, el conjunto de estas iglesias representa a los tipos de las iglesias existentes. Los tipos de las iglesias que podemos encontrar en este día con sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, a 5 de estas 7 iglesias el Señor Jesús censuró duramente por tolerar el pecado entre sus filas. Solo 2 escaparon a esta censura: Esmirna y Filadelfia. Los problemas de estas 5 iglesias van en aumento, desde menguar su amor en Éfeso hasta la total apostasía en la Odisea. Además de eso, cualquier iglesia en cualquier época bien pudiera tener una mezcla de los pecados que aquí se mencionan en estas cartas. Aunque Cristo pudo haberse dirigido primero a la iglesia de Éfeso porque estaba situada al inicio de esa ruta postal que en nuestro estudio del libro de Apocalipsis hemos mostrado en algún mapa, vemos que la razón principal por la cual el Señor Jesús le escribe primero a Éfeso no es por su ubicación geográfica ni por su importancia dentro de las ciudades magníficas de Asia Menor, sino porque todo inicia y todo termina con el primer amor. Así es que el contenido de esta primera carta constituye la norma para las otras 6. Y vamos a ver cada carta como fue escrita y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para usted y para mí a través del estudio de esta carta.
Cada carta será estudiada en su contenido y contiene estas 7 características. Si usted quiere anotar, cada una de esas cartas tiene 7 características. Primero, el autor. Segundo, la iglesia a la cual está dirigida. Tercero, la ciudad donde la iglesia está ubicada. Cuarto, el Señor presenta un elogio a la iglesia, seguido por un reproche. Para el último presentar un mandato y concluir con un consejo. Después del reproche da un mandato y concluye con un buen consejo que va a ser de beneficio en nuestra vida espiritual. Así es que lo que pretendemos en esta hora, al estudiar esta carta a Éfeso, es que esta carta a Éfeso nos va a revelar el peligro de una fidelidad a la palabra, pero sin amor por las almas que diariamente se pierden sin el Evangelio. Y encontraremos un llamado en ella a reavivar la flama del amor del principio y a obrar como lo hacía la iglesia del primer siglo, compartiendo el Evangelio con todos. De esto trata esta primera carta. Bien, entremos en el tema. Escribe el siervo de Dios Juan, recibiendo la voz de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Vemos aquí la orden de parte del autor de esta carta. El que está tomando nota es Juan el teólogo, pero el autor intelectual de esta carta, el autor es el mismo Jesucristo glorificado, como momentos antes lo acaba de contemplar Juan el teólogo. Dice la escritura en el capítulo anterior: y volteé, giré sobre mi cuerpo y miré a uno como hijo del hombre caminando entre los candeleros de oro. Y el siervo de Dios describe al Cristo glorificado. Aunque él le miró una destella de su gloria el día de la transfiguración en el monte, Jesús jamás se había revelado de esta manera como lo hace en el primer capítulo de Apocalipsis. Fue tanto la impresión de la manifestación gloriosa de Jesucristo que Juan cayó como muerto a los pies de Jesús. Este es el autor de la carta. Este es el autor de la Biblia, el Dios todopoderoso, el que es y el que ha de venir, el que no tiene principio y no tiene fin, el alfa y el omega. Este es el que escribe la carta y es enviada al ángel de la iglesia que está en Éfeso. El ángel es el encargado, el pastor de la iglesia local. A él le envían esta carta porque él es el primer responsable de la vida espiritual de la iglesia, de la salud de la iglesia. Si en ese lugar se predica la palabra verdadera de Dios o se permite la frialdad espiritual, el ángel es el responsable en primera instancia de la salud espiritual de la iglesia. A él le envían esta carta y este ángel está en la iglesia en Éfeso. Quizá ninguna otra iglesia como la iglesia en Éfeso y en toda la historia haya tenido, hermanos, la herencia tan rica que tuvo esta iglesia en Éfeso. Miren los detalles. Por principio de cuentas, el siervo de Dios Pablo ministró en Éfeso por 3 años, advirtiendo día y noche a los efesios que los falsos maestros tratarían de apartarlos de la fe genuina. El fundador de esta iglesia fue el apóstol
Pablo, un grande ministro de Jesucristo. Seguido después de Priscila y Aquila, los amigos del apóstol Pablo y compañeros en el ministerio, los cuales también fueron de grande bendición por su aportación en el crecimiento, en la edificación de los hermanos en Éfeso. A ellos pronto se les unió el elocuente predicador, poderoso en la palabra, Apolos, este varón de Dios que era un grande apologista y defensor de la palabra. Así es que Apolos, unidos con Priscila y Aquila, pusieron el fundamento para el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Con estos maestros y el Espíritu Santo se empezó a levantar poco a poco una poderosa y sólida iglesia en Éfeso, que más tarde fue la cabecera de las iglesias a su alrededor. El apóstol Pablo la utilizó como la oficina central de su ministerio en Asia. Y de ahí la palabra de Dios corrió a muchas ciudades de alrededor. Y si esto no es suficiente para dar credibilidad a la enseñanza que recibieron los hermanos en Éfeso, quiero concluir diciendo que más tarde el siervo de Dios Juan, el mismo apóstol que ahora se encuentra en la isla de Patmos recibiendo la revelación de Jesucristo, el mismo Juan apóstol fue pastor de esa iglesia después de que Timoteo haya estado al frente de la misma. Se cree por la historia apostólica que Juan llegó a ese lugar acompañado de la madre del Señor, la cual se le fue encargada el día de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Juan era entre los más jóvenes de los discípulos del Señor Jesús, por lo tanto, aunque entrado en edad, llegó a esta ciudad, ahí pudo participar casi 30 años del ministerio, de la enseñanza. Imagínese, amado hermano, lo que sería que una iglesia crezca bajo a los pies de la enseñanza de Pablo, de Apolos y de Juan el apóstol. Bueno, esta iglesia después de ello perdió el amor del principio. ¿Qué pudiéramos decir de esta ciudad donde se encontraba esta hermosa iglesia? Bueno, la ciudad igualmente una impresionante joya arquitectónica de aquel entonces. Cuando se tiene la oportunidad de caminar por las calles, por las ruinas de esta ciudad, podemos ver aún en sus ruinas, aún en las pocas construcciones que permanecen de pie, la hermosura y la imponencia de esta ciudad romana del primer siglo. Una ciudad que cuando usted camina por sus calles estaba adornada de columnas, de plazas, tenía un grande auditorio, un tremendo templo donde se adoraba a Artemisa, y esto era parte del orgullo ciudadano de esa ciudad. Cuando tenga usted la oportunidad de caminar por esas ruinas, se va a encontrar que al final de la avenida principal usted termina en una hermosa plaza rodeada de mármol blanco, y en el fondo un edificio de 2 pisos de una hermosa biblioteca. A su mano derecha continúa un pasadizo y pasa usted a otra plaza imponente rodeada de muchos arcos, un lugar impresionante. Pero a su mano izquierda es donde estaban las casas de los potentados, las casas de los ricos del primer siglo. Si usted visita esas ruinas, se va a encontrar que esas casas tenían agua potable que corría a la casa, tenía drenaje, tenían aire acondicionado por las paredes y tenían hasta refrigerador para guardar su comida. Estamos hablando del primer siglo.
Pero esta era la imponente ciudad de Éfeso, con ese importante puerto marítimo que les permitía una gran entrada de mercancías y abundancia de economía para la ciudad. Pero en esa ciudad lo más importante, después de la economía, de la cultura, de las artes, de la arquitectura, lo más importante para ellos era que eran un centro de adoración a la diosa Artemisa, motivo de gran orgullo de todo el país. El culto a Artemisa proporcionaba también una importante fuente de ingresos para la ciudad. A esta iglesia, en esta ciudad, el Señor Jesús envía la carta y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Jesús mismo caminando entre estas 7 iglesias, paseándose de un lado para otro, transitando, como observando el comportamiento de sus iglesias. Pero en su diestra tiene las 7 estrellas, tiene a los 7 representantes de las iglesias. Y el que esté en su mano no solamente representa protección, sino principalmente, por la traducción del griego, representa que están ahí bajo la autoridad del que los lleva en la mano. En otras palabras, es Jesucristo el príncipe de los pastores. Es el pastor verdadero de la iglesia, el que lleva en sus manos a sus subalternos, a sus súbditos, a sus siervos. Y sus siervos deben estar sujetos a la autoridad del que los lleva en su diestra. Y comienza entonces el Señor Jesús con su elogio. Yo sé tus obras. Esta expresión, este verbo, yo sé, no solamente quiere decir que Él está enterado, que Él conoce de lo que está sucediendo en la iglesia en Éfeso. Va más allá. Él tiene una experiencia personal de lo que está sucediendo entre la iglesia en Éfeso. No solamente se ha dado cuenta, ha vislumbrado lo que sucede, sino que Él ha penetrado dentro de las 4 paredes de la reunión de los hermanos en Éfeso, y Él conoce sus pensamientos más profundos. Yo sé tus obras, dice Jesús, pero también conozco tu trabajo. Sé que trabajas y sé que has tenido paciencia. Esta palabra paciencia es perseverancia. En otras palabras, no te has dado por vencido. Desde el primer momento en que empezaste a trabajar para mi servicio, desde el primer día que comenzaste tu servicio, no has menguado hasta este día. No has dicho: Señor, ya he trabajado 5 años o 10 años, estoy cansado, necesito un descanso. No. Has resistido, has tenido paciencia hasta este día. Y además de eso, el trabajo que tú has hecho te ha causado sufrimiento. Has padecido. Pero algo más hermoso que eso es que no puedes sufrir los malos. En otras palabras, que no le das espacio a que la maldad crezca en la iglesia. Si tú ves por ahí a alguien que empieza a hacer alguna maldad, algún daño a la iglesia, tú le detienes, tú le estorbas, porque no puedes sufrir los malos, no puedes tolerar malos comportamientos en la iglesia. En otras palabras, los miembros de la iglesia en Éfeso eran celosos de la sana doctrina. Eran celosos de un buen comportamiento y obediencia delante de Dios. Y usted va a encontrar muchas "is", porque está haciendo una unión, está uniendo todos los atributos y el elogio que Jesús tiene para la iglesia. Tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos.
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bendito sea el Señor. Para que la iglesia en Éfeso, después de la partida del apóstol Pablo, pudiera la iglesia detectar que algunos que estaban llegando a la iglesia con el seudónimo de apóstol, o creyéndose ser apóstoles, o ser enviados por los apóstoles, nos damos cuenta que la iglesia los podía reconocer, los podía poner a prueba y los encontraba mentirosos. Esto requiere, hermanos, que la iglesia tenía un alto conocimiento de las Escrituras. La iglesia conocía la palabra de Dios. La iglesia había cultivado las enseñanzas del apóstol Pablo, de Apolos, de sus maestros, de sus buenos predicadores. Y por eso cuando querían entrar los que se decían y se autonombraban apóstoles, ellos claramente se daban cuenta que no eran apóstoles. Porque la iglesia en Éfeso resguardaba la sana doctrina, preservaban la Biblia, guardaban con celo las enseñanzas del apóstol Pablo, guardaban la doctrina, guardaban las enseñanzas del Señor Jesús, del apóstol Pablo. Y de esa manera ponían a prueba a los que se autonombraban apóstoles y los encontraban ser mentirosos. Y continúa el elogio: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre. Esta es una iglesia que está activa, pero esta carta es enviada aproximadamente entre 30 y 40 años después del ministerio del apóstol Pablo en esta ciudad. Cuando Juan está enviando esta carta, ha pasado 3 o 4 décadas de la primera generación de cristianos en la ciudad de Éfeso. Pero aún esta nueva generación sigue trabajando arduamente, siguen sufriendo por el evangelio. Has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre, y lo más hermoso, dice Jesús, no has desfallecido. Y así podemos encontrar algunas iglesias el día de hoy que siguen trabajando por la obra del Señor, se preocupan por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, se preocupan por atender las necesidades de los más desafortunados, trabajan arduamente. El Señor conoce el trabajo, la obra, y que no han desfallecido. Pero hay un problema. El hecho de que han preservado la sana doctrina con celo, la resguardan con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y aún trabajan y sudan en el trabajo por la obra del Señor, hay un grande problema. Versículo 4 viene el reproche. Dijo Jesús: pero tengo contra ti que has dejado tu amor del principio. Pero tengo contra ti una cosa, y que has abandonado, literalmente has abandonado tu amor del principio. Que con ese amor, que con esa pasión con la que tú me buscabas, que con ese deseo, con esa flama ardiente en tu corazón del principio, has abandonado ese amor del principio. Esa pasión, esa entrega, la has abandonado. Has preservado la doctrina, has resguardado los principios bíblicos, pero has perdido tu amor del principio. Por tanto, aquí viene el mandato: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Oh iglesia en Éfeso, reconoce tu pecado, reconoce tu falta y arrepiéntete. ¿Cuál era la falta
que tenía la iglesia en Éfeso. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo 2 y versículo 2. El profeta Jeremías arroja luz a nuestro texto. Desde el versículo 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos eras para Jehová. Vemos a través de esta parte escritural, entonces, uniéndola con Apocalipsis capítulo 2, que nuestros hermanos en Éfeso ya no andaban tras de las pisadas del maestro. Aquella misericordia que mostraron en su mocedad se había extinguido. Aquí el Señor le reclama a Israel y le dice: mira, necesito que empieces a caminar, necesito que tus oídos estén atentos y escuches a mi consejo. Me he acordado de la misericordia del tiempo pasado, de cuando tú eras joven y mostrabas misericordia. Me acordé del amor que tenías por mí, como el amor de la mujer que está pedida en matrimonio, como la doncella a la cual se le ha pedido en matrimonio y se le ha dado depósito para el día de la boda, como aquella joven que está para casarse y está contando los días para el día de la boda. Con ansia quiere saber de su amado, con ansia desea verlo y abrazarlo y estar con él, el amor que está por venir, porque ella está en espera del que va a ser su marido, su esposo. Acuérdate, Jerusalén, cuando andabas en pos de mí y caminabas aún en el desierto, en tierra que no está sembrada, sin embargo a ti nada te hacía falta. Eras santidad a Jehová y eras la primicia de los nuevos frutos. Esto era la iglesia en Éfeso. Era una iglesia que corría tras los pies de Jesús en santidad, esparciendo el evangelio a toda criatura que se encontraba, porque mostraban su misericordia, y el amor hacia Dios siempre nos va a hacer a que compartamos las buenas noticias del evangelio. Si pusimos atención a la alabanza última del coro, decía que el Señor dejó a las 99 ovejas en el monte y fue a buscar aquella oveja que se había perdido. Y el coro continúa diciendo, cantando: y hay así muchas ovejas perdidas en el mundo sin el evangelio. Hay miles y miles de ovejas el día de hoy que están perdidas porque no tienen el evangelio en su corazón. Son ovejas perniquebradas, quebrantadas, que necesitan las buenas noticias del evangelio. Y la iglesia en Éfeso parece que había resguardado la sana doctrina. Se sentía orgullosa de conocer la sana doctrina y de resguardar aún con su vida la sana doctrina, pero se les había olvidado la misericordia y el amor por las almas perdidas. Por eso el Señor Jesús le dice: recuerda por tanto, oh iglesia en Éfeso, de dónde has caído,
¿Qué tan alto estabas y hasta dónde has caído ahora? Y arrepiéntete y haz las obras del principio. Lo que hacía la generación de tus padres, que compartía el evangelio con toda criatura, que salían de estas cuatro paredes, que no resguardaban la sana doctrina solamente para ellos como una herencia muy personal, no, sino que reconocían que la herencia es el evangelio, es la libertad en Cristo Jesús, y querían compartirla con todas las personas. Ahora vuelve a las obras del principio, pues si no, vendré presto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y luego menciona esta hermosa expresión que en ocasiones la decimos comúnmente, pero tiene mucho empuje. Versículo 7, el consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que tiene la facultad de escuchar, de oír, no es suficiente con ello. No es suficiente que el día de hoy usted y yo estemos escuchando la palabra de Dios. No es suficiente con tener la facultad de escuchar. El Señor quiere que si podemos escuchar, vayamos más adelante y dice, entonces oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, entonces recibe la palabra, entiende la palabra y ponla en acción. Esto es lo que la expresión dice. El que tiene oído no solamente escuche, sino ponga la palabra en acción. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene una hermosa recompensa para todos nosotros. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. De ese árbol que estaba en el huerto del Edén. Había dos árboles en el centro del huerto, donde nuestros padres Adán y Eva estuvieron. Y el Señor a su tiempo les iba a dar de comer de uno y después del otro, porque ellos iban a ser eternos. Pero ellos, al desobedecer las instrucciones del Señor y adelantándose a los preceptos de Dios, comieron del fruto prohibido, y el Señor los tuvo que despedir del huerto para que no estiraran la mano y comieran también del árbol de la vida y fueran eternos. Pero ahora lo que estaba reservado para el principio y para Adán y Eva y toda su descendencia, y que fue quitado de la herencia de ellos, ahora vuelve a ser nuestra herencia para el futuro si oímos y obedecemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si reconocemos nuestra falta de amor por las almas, si reconocemos nuestra apatía de compartir el evangelio fuera de estas cuatro paredes y reconocemos de donde hemos caído, el Señor tiene una bendición para usted. Le dice: al que venciere, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida eterna. Ese árbol ya no está en el huerto del Edén. Ese árbol, dice Jesús, ahora está en medio del paraíso de Dios. Está en la vida eterna, está en el lugar por excelencia, está en el lugar al que vamos a ir por la gracia de Dios. Y para participar de ese alimento hay que salir vencedor, hay que compartir con todos las buenas noticias del evangelio, para que ese día usted y yo nos sentemos en la mesa del Señor a participar del árbol de la vida, el cual está delante de la presencia de Dios, y usted y yo estemos delante de la presencia de Dios. Y traiga a usted sus alforjas llenas de los primeros frutos.
y traiga usted las coronas que el Señor le va a dar, para que cuando veamos que el Cordero inmolado entra por esta hermosa ciudad de Dios, por el paraíso de Dios, dice la Escritura que de igual manera los 24 ancianos, cuando le vieron, se postraron a sus pies y arrojaron a los pies del Maestro sus coronas, para que usted y yo traigamos las primicias a los pies de Jesucristo. Por eso el día de hoy el Espíritu Santo nos está recordando esta carta. Vencer significa ser victoriosos, no solo al que cree en Jesucristo, al que permanece fiel, sino aquel que trae a otros a los pies de Cristo. Al fin, la maldad, el pecado será destruido y los redimidos serán transportados al reino de los cielos, donde estaremos por siempre con el Señor.